Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Carbohidratos mortales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio gigante que se hizo cubriendo 18 países, 5 continentes y más de 135,000 personas. Voy un momentito a la pizarra. Por muchos años he estado trabajando con el tema de ayudar a las personas a recobrar el metabolismo, a adelgazar, controlar la diabetes sin medicamentos, y hemos visto que si uno no reduce los carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, este tipo de alimentos, que son los EPO que engordan, que son los EPO que son enemigos del control de la diabetes, estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, de la papa, de los tubérculos, que son raíces, que son almidones, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leches, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimentos, los alimentos tipo E, que les llamamos así en el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes sin Problemas, pues son alimentos que producen mucha glucosa, pero también requieren de mucha insulina. Así que este tipo de alimento es el alimento que engorda y el alimento también que descontrola la diabetes, ¿no? Pues hemos estado en una batalla de explicarle al público que esto es lo que más daño hace. Todavía la antigua nutrición y la antigua medicina andan hablando de las condenadas calorías, que no sirve para nada. Llevamos 60 años contando calorías, todo el mundo está más gordo y más diabético. Así que eso de las calorías no funciona. Ahora, reducir los carbohidratos definitivamente que sí que funciona. Sobre todo los carbohidratos refinados, porque no estamos hablando de los carbohidratos saludables, como decir vegetales, ensalada, jugos de vegetales o jugos verdes, ojalá y fuera ese tipo de carbohidratos. Son estos refinados los que realmente causan problemas. Entonces, acaba de salir un estudio donde básicamente comprueba que los daños al cuerpo, o sea, cuando el cuerpo se daña y empieza a fallarle el corazón, los sistemas, empieza a darle cáncer, se empieza a poner obeso y demás, pues generalmente lo que está pasando es que la persona tiene un estilo de vida muy malo, pero sobre todo tiene un exceso de carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Estos son los que matan el cuerpo. Este estudio, muy interesante porque es un estudio grande de 10 años, el estudio se llama Prospective Urban Rural Epidemiology. La epidemiología es la ciencia de estudiar los efectos en la población o en las poblaciones del mundo de distintas cosas, ¿no? Así que un estudio epidemiológico es un estudio que analiza los efectos dentro de toda una sociedad, de todo un país, ¿no? Así que esto fue un estudio, el estudio se llamaba el estudio PURE, P-U-R-E, porque es Prospective Urban Rural Epidemiology, se corrió desde el 2003 hasta el 2013, 10 años, ¿ok? Por 10 años estuvieron corriendo ese estudio, en él participaron personas que eran de 35 a 70 años de edad. En total tuvieron 135,335 participantes y les hacían unos cuestionarios de qué estaban comiendo. No le decían qué comer, solamente qué usted come, ¿verdad? Y comprobaban que las contestaciones fueran lógicas, ¿no? Y en ese estudio, la mortandad total, se estaban midiendo dos cosas. Mortandad total, o sea, cuántos se morían, y cuántos eventos cardiovasculares, que era del corazón, de embolias, de ese tipo de eventos que tenían que ver con el sistema circulatorio, se estaban causando. Y hubieron un total de 4.784 en 10 años, ¿no? Pero lo que se descubrió, el resumen del estudio, a lo que llega es que aquellos que comían más carbohidratos, en promedio tenían 28% más mortalidad total y en promedio 28% más eventos cardiovasculares. Pues más claro, como dicen en mi tierra, más claro no canta un gallo, ¿no? Curiosamente, el mismo estudio, los científicos, los investigadores, llegan a la conclusión de que aquellos que tenían el consumo más alto de grasa saturada, por ejemplo, no mostraban en ningún momento ningún tipo de aumento ni en mortandad total ni en eventos cardiovasculares. Así que lo único que estaba produciendo el exceso de mortandad
y de eventos cardiovasculares era que el exceso de carbohidratos. Así que mis amigos, por favor, miren, dieta 3x1, funciona. Y esto se lo recomiendo a mis amigos porque la verdad siempre triunfa.